Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la tutoría que me habían dicho o mencionado el día viernes para poder enfocarnos un poco a la parte de los ejercicios que se generaron en las clases de recursividad, ficheros y para lo que es entrada y salida de datos. Para eso nosotros vamos a ir revisando o por lo menos unos ejercicios algo similares cómo se encuentran aquí. Todos los que hemos ido viendo o hemos ido haciendo en recursividad son algo similares. Por ejemplo, si nosotros deseamos realizar la suma de números pares e impares, ¿sí? Se indica que tiene que ser que el algoritmo sume todos los pares negativos o todos los pares positivos hasta llegar a cero o hasta llegar a n. Entonces, aquí se acuerdan que cuando yo decía deseo realizar la suma de los n primeros números. ¿Qué indicaba yo aquí? Que yo podía realizar siempre y cuando llegue a cero, genere el proceso. Pero ¿qué pasaría si yo quiero que vaya sumando desde n hasta cero, que llegue hasta cero? Entonces ahí nosotros tendríamos que ir realizando la comparación. Y les pongo un ejemplo. Para aquí a realizar, yo puedo decir que voy a crear un método que sea público, entero, suma n, ¿sí? Que ingresa un número que va a realizar el proceso. ¿Ya? Y aquí es muy importante que yo tengo que tener mi caso base y mi caso recursivo. Pero si yo le hago primero el caso recursivo y luego el caso base, va a ser diferente. Entonces voy a decir, en esta parte yo voy a realizar la suma. Entonces digo, si mi número es igual a 0, ¿qué deberá? Retornar 1. Ese es mi caso base, siempre y cuando, ese es mi caso fin, se podría decir. Si ya llego a 0, ya va a terminar. Si no, caso contrario, tengo que hacer la suma de números pares o impares. Para yo saber si un número es par o impar, es importante manejar un proceso que yo le tengo que decir si, ¿ya? Mi n mod 2 es igual a 0, es par. Y si es igual a 1, es impar. Entonces le pongo, es igual a 1, este me está diciendo comprobar si mi número es impar. Si es impar, tendría que decir return, ya, diré suma, mi método, negativo, pero ¿qué tendría que decir? Mi n menos 1, más mi n. Caso contrario, ¿qué tuviera que hacer? Por el else, en cambio, yo tuviera que decir, caso contrario, retórneme solo mi suma negativa, porque estoy sumando solo los impares de n menos 1. Punto y coma. Entonces aquí estoy diciendo, si es impar, realizo tal proceso. Si no, caso contrario, solo llamo a mi método. Entonces, si yo hago la prueba de este ejercicio y le pongo y compruebo si es que está realizado correctamente, creo mi objeto y digo a mi objeto R punto suma negativa. Supongamos que yo deseo ingresar hasta el número 6, pero esto como retorna un entero, yo tuviera que imprimir o decirle int b es igual a mi objeto sum, para luego decir system.out.println la suma de números impares es igual y le pongo el más b, punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta los casos de recursividad. En lo que es recursividad o ciclos repetitivos, yo tengo que decir hasta dónde tiene que cumplir y cómo lo tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces voy a realizar y voy a ejecutar.
¿Qué pasaría si ejecuto en este momento? La suma de los números impares es 10. Entonces, ¿qué está sumando? 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Entonces sería, si ustedes se están dando cuenta, estoy sumando el 6, el 4, el 2 y el 0. ¿Ya? Pero como el 0 digo que retórneme 1, si ustedes están haciendo 6 más 2, 8, ¿no es cierto? Entonces ahí me faltaría un número más. Si se dan cuenta, me está sumando hasta que. Aquí cuando digo 6 números, me está diciendo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces en el proceso o en la lógica que se maneja es de la siguiente manera. Empieza n, vale 6, ¿ya? 6 es igual a 0, no. Entonces 6 mod 2 es igual a 1, no, porque si es divisible. 6 dividido para 2 es igual a 3. Y el mod me da el residuo. Entonces, ¿cuál es el residuo? Es 6 dividido para 2 es igual a 3 que me da de resultado o de 0. Ahora, 5 dividido para 2 es igual a 2, pero el resultado es 1, ¿no es cierto? Entonces ahí sí que tuviera que decir, a este n que valía ahora 5, ahora voy a hacerla otra vez, llamarle al método de la suma, que ahora es 4. 4 mod 2 es igual a 2 con el resultado 0. Entonces, ¿sí va a realizar o no va a realizar la secuencia? No, porque no es igual a 1, entonces va solo a llamarme al método. Luego voy 3 mod 2 es igual a 1 con el resultado de 1. Entonces, ahorita, ¿qué estaría yo sumando? 5 más 3, ¿ya? Entonces voy ahora 2. 2 más 2 es igual a 1 con resultado a 0. Voy con 1 mod 2 es igual a 0 con resultado 1. Entonces tendría que sumar 5 más 3 más 1. ¿O cuál tendríamos que más podríamos sumar? No podríamos sumar luego voy al 0. 0 mod 2 es igual a 0 con el resultado 1. ¿Qué pasaría si aquí solo le digo que sea igual a 1 y ya pararía? Sería el resultado 9, porque le está considerando este 1 más sumar, ¿no? Entonces 0 me da mod 2 es igual a 1, entonces sí me va a sumar ese más 1. Entonces por eso me sale. Aquí si ya le puse solo 0, estaría correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo deseara vuelta a ir de manera negativa hasta el 0? Yo tuviera que poner, debes de, aquí, les pongo un ejemplo, menos 6, ¿ya? Pero como puse menos 6 y aquí pongo menos 1, se va a ir menos 7, menos 8, menos 9 y nunca va a llegar a ciclo finito. Cuando son números negativos, en cambio, toca poner aquí el más, ¿ya? Y aquí, en cambio, yo le puse el signo de negativo. Ahora voy a ejecutar. La suma de los números impares es 1. ¿Qué va a pasar? Menos 1, menos 2, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Si yo le pongo aquí 1, en cambio, igual va a realizar. Pero ¿qué va a ocasionar? Es que como este número, ¿sí?, es negativo y le estoy haciendo con el mod, me va a dar un problema. Entonces, lo más recomendable es decir, este número que tengo por menos 1, realíceme el proceso.
Y ahí sí sale -8. ¿Por qué? Porque como son divisiones, yo no puedo hacer divisiones de números negativos. Entonces, cuando le digo por -1, le estoy convirtiendo a positivo para hacer la transformación, pero sin embargo realiza los procesos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este ejercicio? Que es algo similar al ejercicio del deber, que solo cambiaría aquí la suma de impares de vez de impares. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ya? Otro ejercicio que es algo similar aquí dice exponente de un número consiste en la multiplicación de ese número concedido las mismas veces que indica un exponente, así como el algoritmo programado de recursividad. Entonces, ¿cómo se hace el exponente? A nivel general o al nivel, se podría decir, considerado, si yo digo 6 elevado al cubo, al cuadrado, ay, perdón, 6, no lo puse. ¿Qué tendría que decirme? 36, que sería el igual a qué? A 6 por 6, es decir, 2 veces. ¿Qué pasaría si digo 6 elevado al cubo? Yo tuviera que decir 6 por 6 por 6. Esa sería la lógica que se tendría que hacer con las n veces. Entonces, si yo hago un proceso secuencial, le digo public, voy, les pongo solo exponencial, y en esta le voy a ingresar el número. ¿Ya? Abro, cierro paréntesis y le digo, aparte del número tendrá que ingresar un exponente. Entonces yo digo y exponente. Y que haga mi proceso de for, un i que inicialice. Puede ser desde 1, ¿sí? Hasta punto y coma menor igual que el exponente, porque esas son las n veces o las veces que se deberá multiplicar. Y más. ¿Ya? ¿Qué más necesito aquí? Ahí necesito hacer mi proceso de multiplicación. Para eso tengo i resultado.com. Ya este resultado le asigno que mi n por mi n. ¿Debería ser correcto? Pues no, debería ser con mi resultado que inicialice desde 1, es decir, lo que tiene por mi num. Una vez que tenga este num, ya digamos 6, y digo al cubo, entonces digo 6 por r es una vez, 6. Voy la segunda vez. 6 lo que tenía ahora, por 6, 36. Luego nuevamente lo multiplico y por 36 por 6 y ahí se sigue realizando el proceso. A la final, yo retornaría o yo imprimiría system.out.println mi resultado, que sería es igual a R. Esta sería de la manera secuencial. Ahora, ¿qué pasaría si es que en cambio voy a la manera recursiva? Yo le digo public, en cambio aquí un in, exponente, abro cierro paréntesis, ingresa mi número, mi in expediente y abro cierro paréntesis. Entonces, ¿cuál es mi caso base? Si mi exponente es igual a 1. Si es igual a 1, retórneme 1. Caso contrario, vamos a hacer el proceso de multiplicación o el de recursividad. Entonces digo, a mi exponente, return exponente, ¿qué tendría que ingresar? Mi número, coma, pero mi exponente menos 1.
Entonces estoy diciendo lo que tengo. Ahora llámeme a la función. Ahora por mi número que tengo actualmente. Entonces les pongo aquí 9 elevado al cubo es 81, supongamos, ¿no? Entonces ahora sí llamo a este método. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo llamo? Le digo, en mi exponente va a ser igual a mi objeto r punto exponente. El número va a ser 9 y el exponente va a ser 2, punto y coma. Y ahí le digo system.o.println y aquí le coloco el exponente. Más mi e punto y coma. Si ejecuto, ya el exponente es 9. ¿Qué pasó? Que yo solamente estoy multiplicando una sola vez. Entonces aquí lo que les decía, a veces tengo que considerar hasta el 0 para que de ahí se multiplique esa vez. Entonces ahí sí salió 81. Si pongo, digamos, 3, ejecuto, sale 729, que ese es el proceso de multiplicación. Entonces siempre lo más recomendable no es colocarle que siempre en mi caso va a ser, por lo general va a ser igual a 0 y mi retorno va a ser 1 para parar. Y de ahí sí genera mi proceso de recursividad. Ya estarían 2 ejercicios de los que hemos ido realizando, que hemos ido revisando en la parte de general. Los otros ejercicios que son ya los ficheros, aquí es lo que hemos hecho de insertar, modificar o agregar en información en ficheros, pero la única diferencia es que dice que agreguemos números aleatorios positivos en la ruta de un fichero. Entonces les pongo, ¿no? Teníamos nuestro programa de ficheros, ¿ya? Y aquí hacía mi lectura y mi escritura. ¿Qué tengo que hacer? La escritura, ¿no es cierto? Y en la escritura yo le digo, de vez de que genéreme un proceso secuencial, yo le tengo que decir, genéreme un número aleatorio. ¿Cómo le digo que genéreme un número aleatorio? Es de la siguiente manera. Digo, random, objeto R es igual a mi new random, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué más me está pidiendo? Me está pidiendo que sean números positivos enteros, ¿sí? Que pida por teclado SN. Entonces yo le digo que aquí deberá en mi método de escritura IN, ¿ya? Y después de eso hacer un proceso recursivo. ¿Qué proceso recursivo? Yo tengo que decir de I hasta N y en mi escritura tengo que escribir número aleatorio. ¿Pero qué número aleatorio sería? Mi objeto r.next y ahí le digo que ingrese números aleatorios. Que si yo llamo a este método, yo le voy a llamar, ya en mi método de lectura, de escritura, perdón. Entonces voy a decir lo siguiente. Si no existe el objeto, pues no habría problema, pero método de escritura, fichero, y le voy a poner 4. Entonces en este voy a generar y voy a ejecutar. ¿Y qué va a pasar? Que como aquí yo le pedí que ya me diga la escritura, va a ingresar los números aleatorios, pero me va a pedir que ingrese algo. Entonces voy a ingresar y voy a realizar. Entonces se generó mis números aleatorios, mis bancos o lo que podría ser, siempre y cuando exista la ubicación. Si no existe, pues me sale el error y la excepción que no existe este archivo. ¿Ya? Pero tengo que generar ese fichero. Pero a nivel general es lo que me permite generar números aleatorios, ¿sí? Y permitir que ingrese mi ruta de fichero y permitir que ingrese
mi n números que quiero generar o ingresar. Y una vez insertado, tenga que visualizar el otro número o visualizar los resultados. Entonces, ese es un ejercicio que hemos hecho a nivel general, solo que está mezclado o combinado lo que son aleatorios y lo que son la parte de fichero. El siguiente ejercicio, en cambio, es introduzco la ruta del fichero a través del teclado e indique si este fichero existe o no existe. Se debe mostrar un mensaje. Entonces, esto es lo que hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos el try, ya, el cache y el finally? Y decíamos, ¿existe la ubicación o no existe la ubicación? Entonces, esto es lo que les está pidiendo en los dos ejercicios que se encuentran aquí, que hemos ido haciendo a nivel general de todos los ejercicios. ¿Preguntas o dudas, chicos? ¿Alguna pregunta? Estamos claros, ya entendimos que es en referente a la actividad que se tiene que realizar. Es prácticamente todo lo que hemos ido viendo en clases, poniéndole en ejemplos prácticos. ¿Dudas o preguntas? No, no tenemos preguntas. ¿Algún tema adicional que deseen tratar en la tutoría? ¿O podríamos finalizar la misma? ¿Alguna duda? Disculpa una pregunta. Dime. O sea, las tareas y los ejercicios hay que hacer obligatoriamente por recursividad o de pronto, digamos, si es que no sale, le podemos hacer por otro método. Siempre, o sea, todos son por recursividad, pero podrían obviarse por lo menos de todos los de recursividad, podrían ser, son 1, 2, 3, 4, 5, podría ser 3 en recursividad y 2 sin recursividad, ya en tal caso, pero sí tienen que realizar el proceso, ¿no? Eso O sea, podría por lo darles menos otra. la mayoría, aunque sea. Sí, ajá, Ya, ok, gracias. ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? Hija, buenas noches. ¿De pronto nos puede ayudar con un ejercicio de ficheros? Ya. En lo que es ficheros, Por les favor. decía ¿qué necesito yo tener aquí? Es lo mismo, es el mismo código, lo mismo que nosotros generamos para la lectura como para la escritura. Entonces yo digo y yo creo un método de escritura, ¿ya? Y creo un objeto de tipo FileWrite y PrintWrite. Entonces, esto es lo importante que yo tengo que generar. Entonces, yo le digo, ¿no? Creo un método en el donde yo desee crear mi clase, ¿sí? Y este método va a tener un nombre, ¿ya? Una vez que tenga el nombre, yo tengo que crear un objeto para la escritura y un objeto para el almacenamiento. Luego de que eso tengo, luego de eso que tengo el try y el cache. En el try hago mi valor de verdadero y en el cache visualizo mi excepción. Una vez que tengo esta parte, yo le digo, ¿no? A mi archivo le voy a asignar la ubicación donde se encuentra mi documento, ya, en la computadora. Entonces yo voy a mi escritorio, ya, busco donde se encuentra, doy clic derecho, propiedades, y yo copio la ubicación de mi archivo. Una vez que ya tengo ese archivo, yo coloco en esta dirección, pongo // el nombre de mi archivo que se encontraba aquí, y pongo la extensión, que es .txt. Una vez que tengo esa parte, ahora sí, a mi objeto de escritura, de almacenamiento, le asigno mi archivo. Hasta ahí estoy correctamente. Luego, ¿qué necesito hacer? Directamente dar la orden de escritura en este archivo que se encontraba como objeto. Entonces le digo escritura.println y
agrego los objetos que yo deseo. Puedo string, variables, nombres, como yo lo quiera ir asignando. Una vez que ya asigno, ya, yo puedo decir o enviarle un mensaje si ingresó el valor en el archivo correctamente o ya. Y una vez que ya hago todo mi proceso de escritura, hago el valor de cache. En el cache pongo mi excepción y en cambio, una vez que terminé el cache, digo o compruebo, ¿no? Si es que este archivo, ¿cuál es el archivo 2? El que ya le ubiqué la dirección. Entonces le digo, siempre y cuando este archivo sea diferente de null, existe la ubicación y cierro mi proceso. Si no, caso contrario, ¿qué va a pasar? No existe la ubicación de ese archivo. ¿Qué pasó en el primer momento cuando yo ejecuté? Este archivo no existía, entonces por ende no se iba a ejecutar o se ejecutaba pero me visualizaba la excepción que decía que no existe ese archivo. Entonces aquí también se manejan los try y catch, son para excepciones, para poder realizar los procesos. También tenía la opción de ponerle al archivo la opción de false o true. ¿Qué me permitía el false o true? Me permitía decirle o darle la orden que podría crear el archivo o no podría, perdón, no podría sobreescribir el archivo o sí podría sobreescribir el archivo. Es decir, lo que yo ya tengo aquí o se borra o lo vuelvo a generar o a continuación lo voy colocando. Entonces, se borra todo esto o abajo se sigue colocando otros números o otros componentes y se va a seguir agregando. Eso es lo que permite realizar el true o el false. Hasta aquí, ¿estamos claros, chicos? Bien. Otra parte importante que nosotros necesitábamos era nosotros decir, créeme el archivo. Para yo decir, créeme automáticamente, ¿qué tendría que hacer? Primeramente, darle el nombre a mi archivo y preguntar si existe ese archivo. Si no existe ese archivo, créeme ese archivo. ¿Pero dónde se va a crear? Se va a crear en mi proyecto donde están los desarrollados, que están aquí, digamos que se encuentra aquí, y en la carpeta del proyecto se va a encontrar el archivo. Eso es lo que va a permitir realizar la creación automática del proceso. ¿Sí? Entonces, esas son las partes de las escrituras. Y con la lectura, en cambio, lo que se podría decir diferencia es que aquí utilizo otro tipo de objeto. Utilizo el objeto file reader y el buffer reader para hacer la lectura y para hacer el recorrido de la lectura. Y digo, no, le asigno a mi archivo de lectura la ubicación del archivo, hago mi recorrido siempre y cuando exista esa línea, imprimo o verifico, veo si es que contiene alguna imagen o imprimo la línea que está correcta o como yo lo quiera manejar, ¿no? El punto contain me permite validar o verificar si existe ese archivo o ese componente en esa línea. Entonces le digo, en esa línea está, digamos, números, ¿me permite o no me permite buscar? Sí, sí me permite buscar con la palabra clave que significa contain. Y con eso se puede verificar que se pueda ir conteniendo o no conteniendo esa información y buscar. ¿Preguntas? ¿Una pregunta adicional? O por este momento terminaríamos la tutoría. No sé, chicos, ¿alguna pregunta que necesitaran igual resolver? ¿Alguna pregunta adicional?
Si no tenemos ninguna pregunta adicional, nos quedamos hasta aquí. Cualquier duda o inquietud, igual el día de mañana se habilitará un foro a las tipo 6:30 o 7 de la noche por alguna duda o inquietud que necesiten igual resolver. Pues nos quedamos hasta aquí, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Pasen bien y hasta luego. Gracias, Inge.